Buenos días, Rosina. Buenos ¿Qué días, tal? Santi. Pues nada, aquí estamos, en Los Cancajos. ¿Qué te parece? Me parece el enclave perfecto para esta Para una conversación. entrevista. Sí, Perfecto. sí. Es un sitio especial para ti, para mí también. La infancia la hemos pasado aquí en estas orillas, en estas piedras, en este mar tan espectacular, ¿no? Y esta aventura que estamos corriendo desde hace ya algún tiempo de Dinámica Eventos, que se llama La Silla Viajera, vamos a hablar de tu vida profesional, vamos a hablar de tu carrera. Quiero que nos comentes un poco, todo lo que nos dé tiempo, a hablar de tu trayectoria, que es mucha y muy rica, pero también me gustaría que hablaras un poco de tu vida de Rosina más para adentro, puerta para adentro, ¿no? Vamos a hacer ese viaje que te comenté anteriormente, ¿no? Haciendo un poco un guiño a H.G. Wells en la famosa novela de La máquina del tiempo. Vamos a entrar en esa máquina del tiempo imaginaria, vamos a ir para atrás un poquito, si te parece bien. Y la primera pregunta, ya arrancamos. La música y tu infancia, ¿qué recuerdos, cuándo empiezan tus primeros recuerdos, tu niña y la música y el mundo en el que te has desarrollado profesional durante todos estos años? Pues concretamente no sabría decirte, pero sí que está ligada, por supuesto, a mi infancia. Está ligada incluso a esta playa, aquella esquinita que tenemos allí. Te estoy hablando de cuando tenía 7, 8 años, no, quizás 6, 7 años. No sé si recuerdas que la Sociedad Juventud Española tenía esas iniciativas de hacer teatro, de hacer musicales. Y en aquella época se estaba haciendo Jesucristo Superstar. Sí, cierto. Y mi hermano, el mayor, salía de pueblo, no tenía ningún papel protagonista ni estelar. Pero nosotros íbamos, mis hermanos y yo y mis padres, íbamos todas las noches en verano a ver los ensayos. Y yo creo que ahí fue mi introducción al mundo de la música, al mundo del teatro también. Y recuerdo de ir con mi hermano segundo, José Carlos, y unas amigas, y ensayábamos lo que habíamos visto el día anterior, en unas casetitas que habían en la esquina de esta playa. Sí, sí. Y nos peleábamos, las niñas sobre todo, por quién iba a ser María Magdalena. Ya. Mi hermano lo tenía claro porque era el único chico y era el que hacía de Jesucristo Superstar. Y entonces lo hacíamos siempre en esa fase de tiempo en la que teníamos que esperar a hacer la digestión, Sí. que duraba 2 horas o 2 horas y media. No había pérdida. Era eterno. Sí, entonces era nuestra manera de acortar el tiempo para poder volver a bañarnos. Y yo creo que eso fue fundamental para mí. Eso por un lado, y luego por otro lado también, pues mi abuelo Eustaquio Sicilia, que tú lo conoces o lo conociste, y bueno, él tenía su profesión, pero era un autodidacta de la pintura, y él cuando se jubiló, pues creó un poco su estudio, ponía radio clásica. Y yo iba mientras pintaba. A base de oír y tal. Exacto. Y yo recuerdo de subir siempre a visitarlo, o sea, de niña, pero también ya de adolescente y ya de jovencita, y acompañarlo, él pintando y oíamos los dos la misa de si menor de Bach o el Requiem de Mozart, y hablábamos sobre música. Y quiero decir que son episodios muy importantes que me han servido también pues para mi vida profesional. Claro, estamos hablando que tenías aproximadamente 7 años, ¿no? Por lo que comentas. Sí. Pero claro, desde los 7 años hasta el día de hoy, mucho ha pasado, mucho camino, mucha trayectoria, mucho trabajar, mucho estudiar, sí, mucha sí. formación. Sí. Y empezaste justamente piano, canto aquí en La Palma, ¿no? Sí. Ya a una edad más avanzada. Bueno, antes con el plan que había, que era el plan de 66, empezabas con solfeo y luego el instrumento venía a posteriori, o sea, cosa que actualmente no es así. Tú empiezas con lenguaje musical y con el instrumento paralelamente, ¿no? Claro, antes aquí en la escuela de música no había canto, no se ofrecía, y empecé con piano, pero yo paralelamente pues cantaba en los coros de la iglesia, cantaba en lo divino, y yo ya salía con 7, 8 años de madrugada. Mis padres me dejaban salir, bueno, iba con personas mayores que me cuidaban, evidentemente. Pero en ese sentido sí tengo que subrayar la plena confianza por parte de mis padres de que fuera a cantar, porque es que me sentía muy a gusto cantando. Notabas que era más algo que especial tocando el para... piano. Sí. Tocando el piano era como una imposición que tenía, ¿no? Hombre, me gustaba. Ya ahora posterior y ya de adulta
sí es verdad que me encanta sentarme y tocar el piano. Ya, ya, Bueno, ya. no lo toco, lo chapurreo, pero, y me sirve para dar mis clases, ¿no? Pero el canto era la manera, quizás a través de mi voz, de expresarme hacia el mundo, que lo Pero hacía. tú, Rosina, intuías con esa edad tan joven, ¿no? Que ya iba a ser tu trayectoria profesional, que iba a ser tu vida, que iba a ser el camino que querías, el sendero que querías emprender, o era un poco, pues bueno, porque te gustaba, porque lo disfrutaba, te divertía incluso, me imagino, ¿no? Yo creo que de alguna manera sí. Sí, ya lo tenías, lo Ya, sí, intuías, a lo ¿no? mejor incluso inconscientemente. Yo Ajá. recuerdo un episodio, un poco, esto lo sabe poca gente, pues pasábamos a veces la Navidad o la Nochebuena y entonces estábamos en la misa de gallo de aquella época de las 12 de la Sí, noche muy bonito. y era mi primer año que yo salía con lo divino aquí en Breña Baja. Y entonces se acabó la misa, pues todo el mundo saludándose, felicitándose la Navidad y yo de repente, con esa inocencia de niña, empecé a cantar Anuncia nuestro pastor. Y entonces todo el mundo se quedó callado Ya, ya, allí ya. en la iglesia y yo no me corté un pelo. Y para adelante, Y ¿no? Sí. sí, hombre, lo hago con 4 años más tarde y no lo hago porque Ya, también ya, soy ya. adolescente, tienes ese sentido del ridículo, ¿no? ¿Y tú crees que, porque luego haces el salto, el primer salto hacia Tenerife, se te quedaba la isla pequeña, La Palma, o bueno, la formación tenía que ir Es por que, ahí, ¿no? bueno, no sé, se dio así porque, claro, ahí también hubo un punto de inflexión que fue que canté la loa de la Bajada de la Virgen Mm. en el, creo que en el 85. Entonces, mi profesora de piano que tenía me dijo, Rosina, ¿por qué no te vas al Conservatorio de Tenerife, haces unas pruebas y empiezas a ver si te puedes meter a estudiar canto? Bueno, lo comenté con mis padres y así lo hice. La profesora que había en el conservatorio me dijo que sí, entonces estuve yendo ese año cada 15 días a tomar clases de canto. Y luego, ya cuando hice COU, ya estudié COU en el Cabrera Pinto en La Laguna, y entonces allí sí que, bueno, ya estudié, creo que era tercero de canto en Sí, aquella pero época. muchas veces, o sea, cuando, sobre todo carreras artísticas quizás, ¿no? No tanto más o mejor que otras, pero, porque todas son valiosas, ¿no? Pero quiere decir que esa necesidad de salir fuera de la isla, ¿no? Hmm, Aprender, ver sitios nuevos, sí. relacionarte, a socializar, Evidentemente, sí, yo eh, fui un poco P a P, ¿no? claro. Primero fui de La Palma a Tenerife, fui adolescente total, y luego me fui a Alemania y me fui pues con 19, 20 añitos. O sea, era un salto enorme para una niña, porque era una niña que todavía en Tenerife no vivía sola, sino vivía con sus hermanos y teníamos la cercanía Ya, de ya, que mis ya. padres pues nos venían a visitar. Ahí sí que se me abrió una ventana gigantesca. Claro, ahí quería entrar, el del 90 al 96, ¿no? Estuviste aproximadamente Exactamente, en en Alemania. Freiburg, sí, sí, sí. Freiburg. Bueno, yo no sé pronunciarlo muy bien, pero bueno, ahí ya, claro, pasas no digo el charco, ya pasas mucho más que el El charco, continente. el continente totalmente, Sí. y lógicamente, Rosina, una experiencia nueva, otro idioma, otras costumbres, porque quieras o no, de Tenerife a La Palma, pues sigues estando en Canarias, Claro. pero ese salto es muy grande, ¿no? Sí. Llegas allí y ¿qué pasa? ¿Te quedas un poco como le pasa a algunos amigos que me encontraba yo en Madrid, que decían, estoy perdido en Madrid? Digo, bueno, pero a veces hay que adaptarse a los sitios, ¿no? Claro, cuando uno es joven, bueno, Para que adelante, ¿no? tengo que decir que soy una persona que se adapta mucho a las situaciones, soy muy adaptable, para lo bueno y para lo malo, no sé. Bueno, está bien. Pero es verdad que yo me fui porque, bueno, tengo que comentarlo también, que Jorge Perdigón me escuchó. Jorge me dijo, ¿por qué no te vas Alemania. a Freiburg y estudias con María Oram, que tenía su cátedra allí? Y entonces, pues nada, fui, ella me escuchó y me dijo, vale, yo te doy ahora clases particulares y en febrero haces la prueba de ingreso. Hice la prueba de ingreso en la Musikhochschule, que es como una escuela superior de música, y entonces ingresé. Y bueno, el principio, pues todos los principios es un poco euforia, un poco de incertidumbre. Incertidumbre. Se te hacía todo un poco grande, ¿no? Sí, claro, miedo no diría. Pero bueno, yo no sabía alemán. Yo me fui con mi inglés de bachillerato y COU de aquella manera. Y bueno, y mientras me preparaba para hacer la prueba de ingreso, pues también estaba en una academia,
vivía con gente alemana y no cabe duda que el roce pues hace que sobrevivas o sobrevivas. Bueno, pero Que estuviste varios años, o sea que... Sí, estuve varios años, pero bueno, es verdad que al principio fue un poco, Sí, wow, no, todo era totalmente diferente. claro. Y entrar en una escuela superior donde no solo te daban canto, también te daban teatro. Yo tuve clases de esgrima. ¿De esgrima también? Sí, Sí. sí. Curioso. Sí, esgrima un poco para trabajar el lenguaje corporal. Ah, ya, ya. Pues tenía dicción italiana, dicción francesa, tenía clase de repertorio, tenía armonía, historia de la música. Sí, sí, sí. Era bastante completa la formación, digamos, ¿no? ¿Notaste añoranza en algún momento? Me imagino, al cabo, a lo mejor el primer año no, porque llega uno siempre a los sitios nuevos como Sí. un poco como sorprendido, ¿no? A ver qué pasa y tal, pero Sabes que lo que más extrañaba era el mar, el este mar, mar que nos está acompañando aquí. sí, sí. Más habiendo nacido cerca de él, aprendido a nadar aquí, pues lo que te comentaba antes de mis experiencias. Sí, el mar sí lo echaba de menos por el hecho de que la ciudad de Freiburg es una ciudad que está en un valle, entonces es preciosa, es una ciudad estudiantil, una ciudad, pero está en un valle que te rodea la Selva Negra. Ya, ya, ya. Y de hecho, por esa falta de mar, a mí me salió, tuve problemas con la tiroides, porque había falta de yodo. Ya, 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 claro, Y claro. desde ahí, pues, tengo... Bueno, ahora tenemos una sobredosis de yodo ahora mismo aquí. Sí, pero bueno, aún así, sí. tengo que tomarme mi pastillita, Sí, ya, ya. pero bueno, esa es otra historia. Y cuando yo tenía, por ejemplo, la posibilidad de irme al norte de Alemania y ver ese mar del norte, es que yo respiraba. Sí, Era, o sea, me encontraba conmigo misma, sí, por sí. decirlo de alguna manera. Es que ¿no? lo que no podemos evitar es que somos isleños y Total. es algo que estamos viendo, tenemos en la retina desde pequeñitos, ¿no? Y es verdad que cuando vamos al interior, sea Alemania, Madrid o donde sea, pues nos falta, el mar siempre es un elemento que va con nosotros, ¿no? ¿Y el clima, Rosina? ¿Te adaptaste bien al clima, al frío? Y claro, pues no lo mismo Tenerife que Sí, Alemania, no, a mí me lógicamente. gusta el frío. De hecho, bueno, tuve un entrenamiento que vivía en la laguna y ahí ese frío Bueno, la laguna te pone a húmedo, prueba también, sí. pero es una prueba de así, Sí, es es un verdad. frío húmedo y en Alemania era un frío seco, ¿no? Ya, Como ya, podemos, quizás lo que me costó un poquito era la falta de horas de sol. Yo estuve viviendo en el sur, que era donde estudié, me contrató el teatro de Braunschweig, arriba en el norte, y claro, al estar más al norte, oscurecía más pronto. Más Yo pronto. recuerdo siempre que, bueno, mis padres me iban a visitar y ya estamos hablando de invierno, y a las 4 de la noche es Sí, oscuro. grados bajo cero, nieve, Exacto. Bueno, solo viví un par de veces contadas, o sea, el frío más extremo que viví fue a menos 15 grados, pero me acuerdo que mi padre, eran las 4 de la noche y se ponía el pijama. Y le decíamos, ¿pero por qué te pones el pijama? Es que ya está oscuro. Sí, tiene el reloj biológico, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y quizás esa falta de sol, y eso lo notas mucho también, o yo lo percibía mucho en los alemanes, en invierno, o sea, se meten hacia adentro, y en verano cuando empiezan a florecer los árboles, las plantas, las flores, hay una apertura y incluso son mucho más agradables. Sí, sí, bueno, el A sol ver, que yo me llevo muy bien con los alemanes. tiene mucho que ver con Sí, con el pero carácter. es verdad que el clima ayuda mucho. ayuda sí, muchísimo está en el claro. carácter y en la manera de relacionarte con los demás. Y de ahí, Rosina, das otro salto más, te vas a Milán, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia en Milán? Todavía estaba estudiando en Freiburg, iba a tomar clases particulares con una profesora que se llamaba Floriana Cavalli, que había cantado incluso con María Callas. Y la verdad que era una señora, pues, súper amable, se portó súper bien conmigo, porque incluso ella vivía en campaña, como dicen los italianos, vivía en el campo, iba con su marido y ella me dejaba su piso en Milán y yo me podía quedar en su piso. Qué bueno. Me quedaba 1 o 2 noches y ella me daba clases, ¿no? Y para mí, salir de Freiburg, atravesar toda Suiza en tren, que era una maravilla de viaje, y llegar a Milán era llegar un poco a mi casa. Sí, cultura Cotidianeidad, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, esa cultura latina, evidentemente. Entonces era un poco ir
a Canarias Sí, o sí. ir a España, ¿no? Y bueno, y para mí la verdad que también fue una experiencia muy, muy bonita y me dio la posibilidad de aprender italiano. Estamos en La Palma, en los Cancajos de nuestra infancia, y esa experiencia, ¿qué podrías comentarme de esa experiencia de retornar, de decir, bueno, a lo mejor no tenía pensado venir ahora, sino Mm, más adelante, es el momento, tenía que ser ahora? ¿Qué sí, podrías contarnos un poco de bueno, esa experiencia? yo es que de hecho no pensaba regresar. No, yo sí, pero más tarde, pero Sí, bueno, yo creo que no, yo no pensaba regresar, pero se dio y la verdad que ese regreso, pues me pasó un poco como cuando me fui a Alemania, la euforia de otro inicio, ¿no? ya, Y es verdad que, bueno, en esa euforia, pues, claro, hay cosas que pasas de alto al principio y luego, pues, ya miras un poco más con detenimiento, con lupa y bueno, ya hay cosas que, pues, que me tuve que adaptar de nuevo. Vamos a ver, yo venía de una cultura alemana muy disciplinada, no voy a decir muy perfeccionista, pero las cosas funcionaban de otra sí. manera, evidentemente, ¿no? Y a mí me costó un poco adaptarme de nuevo a esa mentalidad de lo dejamos para mañana o para pasado, la semana que Sí, viene. la Yo idiosincrasia quedaba con palmera alguien, hay que claro, entenderla. yo, exacto, quedaba con alguien, ya quería, mira, quedamos ya mañana a las 10. No, mira, te llamo a las 9:30 y confirmamos. Digo, no, no confirmamos. Si decimos que quedamos mañana a las 10, quedamos. Es un Ya. ejemplo Sí, banal, pero cotidiano, pero a hay que mí eso me adaptarse. costó. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Eres un poco como extranjero en tu propia tierra, ¿no? O sea, Sí, tienes que intentar como retomar otra vez y volver como a reaprender la idiosincrasia palmera, que a lo poco tiempo ya le coges otra vez el tranquillo y no pasa nada, ¿no? sí, sí. Pero ¿tú crees que estás donde tienes que estar, que es un buen momento? ¿Estás dedicado a la docencia? ¿Sigues con tu Hmm. trayectoria profesional? A ver, Eh, yo, o extrañas lo de poder viajar, coger hmm, un tren, moverte? Eh, es una pregunta bastante interesante la que me estás planteando. Yo creo que las cosas suceden porque tienen que suceder. En ese momento, pues mi padre, por un lado, pues enfermó, entonces yo creo que tenía que estar aquí y a mí eso me ayudó mucho a estar dentro de su cercanía y vivir pues sus últimos años, ¿no? Por otro lado, me metí o me he metido, porque me siento todavía que estoy en ello, en una, digamos, en un proyecto totalmente nuevo que es la docencia y no es la interpretación. Ujú. Pues desde mi experiencia, plasmar y comunicar a los niños, a los adolescentes y a los adultos eh, lo que es trabajar el instrumento de la voz, Ujú. el instrumento que llevamos dentro, que aquí sabes que muchas personas cantan, Cantas, cantan baila muy muy bien, musical. Vale. exactamente, hay mucha musicalidad. Y para mí ha sido como un proyecto muy, muy lleno de energía, de muchas ganas, sobre todo por conocer a, pues a niños y niñas Ujú. que aprendo muchísimo de ellos. Y bueno, y es verdad que sí, es verdad que me falta, aunque creo que La Palma ofrece culturalmente bastantes cosas, más que otras islas. Ujú. Eh, y si yo me quiero ir a alguna parte, pues mira, cogemos un avión y nos vamos. Tengo la gran ventaja de que lo puedo hacer, ¿no? Sí, Y sí. me siento una privilegiada. Que me quiero ir al teatro, me voy al teatro. Me quiero ir a ver un estreno de algo, pues intento hacerlo, ¿no? Pero que tengo esa posibilidad y saber que tengo esa posibilidad a mí también pues me da un poco de aire, vamos, sí. Me gustaría preguntarte, aunque sea muy por encima, ¿no? Pues una cosa que siempre doy vueltas, ¿no? Sobre todo una frase, bueno, que he leído sobre Bach, ¿no? Que decía que lo inspiraba Dios directamente y Hmm, otros tipos de tal. De hecho, la música que tú interpretas y que haces tiene mucho de espiritualidad, por supuesto, y la espiritualidad está implícita, ¿no? En el tipo de música. Pero sí me gustaría para ti, ¿no? Personalmente, ¿es una medicina para el alma? ¿Tú crees que la música puede ser realmente, tiene esa parte, aparte de la musicoterapia, que eso es otra hmm. historia? Yo me refiero a nivel de que sea una Sí, música para el alma, ¿no? absolutamente. De hecho, has nombrado a Bach, que para mí Bach es el terapeuta del alma. Cierto. Sus misas son como catedrales hacia Dios, ¿no? Hacia- Es una maravilla. Y yo, eh, cuando, por ejemplo, cuando estoy un poco bajoneada, pues me gusta poner el Magnífica de Bach porque me da un te subidón sube.
o por ejemplo el Gloria de Vivaldi, o me pongo por ejemplo a Queen también, ¿no? Sí, sí. O Supertramp, Sí, sí. o Coldplay. Soy ecléctica con los gustos musicales, pero es verdad que la música es totalmente terapéutica y creo que es muy sanadora. Muy sanadora. Muy sanadora, sí. Que tenía mucho interés en tu opinión Sí. sobre este tema, ¿no? Me queda solamente por preguntarte, Rosina, antes de que acabemos dentro del agua, dentro del mar, que nos vamos cogiendo a a Burgao. Sí. ¿Proyectos de futuro tienes tanto a nivel interpretativo como a nivel Pues mira, cosa en la carpeta? aparte de que digamos que ahora mi centro, como objetivo mi centro es la docencia, pues como ya te dije soy profesora de canto en la Escuela Insular de Música, lo cual significa que no doy clases solo en Santa Cruz de la Palma, es insular, doy clases en los llanos, doy clases en los sauces y bueno, y yo intento compartir mis experiencias y lo que he vivido en esta trayectoria interpretativa, pero yo también aprendo de mis alumnos muchísimo y eso a mí me enriquece mucho. Pero también necesito esa parte interpretativa para yo luego también dar lo mejor de mí en la docencia. Y por eso, pues sí, tengo proyectos de conciertos y bueno, siempre van surgiendo cosas pero ahora digamos que no me dedico tanto a la ópera, pero sí me dedico más al recital, que es muchísimo más complicado y más difícil porque claro. está muy concentrado. Esto quiero un poco explicarlo también si nos da tiempo, sí, sí. porque en la ópera estás cantando un rol, estás cantando un personaje, estás interpretando un personaje que tiene pues ciertas características. Cuando estás haciendo un recital tienes un conglomerado de autores, de compositores, de estilos musicales y es muchísimo más difícil porque está todo concentrado en una hora y media y tienes que pasar por un abanico de estilos musicales también. De registros y de cosas. Absolutamente, ¿no? sí. Es mucho más, para mí mucho más cansino. Pues Rosina, muchísimas gracias por tu colaboración en este proyecto. Siempre le seguimos la pista a todos los artistas que entrevistamos y iremos a este concierto. Y me queda, me parece muy curioso que a una soprano le guste Queen y me quedo con eso, o sea, con todo lo que has dicho, genial, pero me quedé con ese detallito porque me parece... Bueno, y más cosas, y más cosas. Yo te agradezco enormemente que me hayas invitado a este proyecto, que me encanta solo el título, La Silla Viajera, me parece súper bonito. Y este entorno que tenemos. Y que nos hace pues movernos por esta geografía de nuestra isla y realmente pues agradecidísima a ti por invitarme. Muchas gracias.